Voy a realizar la presentación, vamos a iniciar. Primero, buenas noches con todos. Agradecerles que estén presentes en esta última de las sesiones de tertulias culturales que vamos a tener, por lo menos por ahora. Luego ya vendremos en Gestores de la Cultura con nuevos proyectos y nuevos eventos. Para cerrar con broche de oro, como siempre se debe hacer, va a ser con la presencia de la doctora Susana Mosquera, especialista en Derecho Eclesiástico, en Derecho Internacional, doctora en Derecho de la Universidad de Piura, ha sido mi maestra en la carrera de pregrado, pero también mi asesora de tesis. Es una gran persona de la cual he aprendido mucho. Le debo, de hecho, hasta varios secretos para que los alumnos en la universidad no me aloquen en las clases. Así que, sin más que decir, les dejo con una gran especialista en el tema que nos va a hablar sobre la libertad religiosa en torno al tema de la muerte en esta época de coronavirus, donde se han visto situaciones variadas, teniendo un ejemplo bastante cercano donde el tema se desbordó un poco, como es Ecuador. Doctora, buenas noches, bienvenida, el público es todo suyo. Gracias, Leonel. Muy buenas tardes, noches a todos los que están ahora en esta reunión que estamos realizando y que entiendo tiene más que el objetivo de escucharme a mí, creo que puede ser mucho más útil y provechoso el escuchar a los comentarios, las preguntas. Creo que el formato que Leonel me ha trasladado es la idea de una pequeña presentación abierta después a la posibilidad de que ustedes puedan plantear preguntas, consultas específicas, dado que el tema de libertad religiosa, las garantías y libertades es una materia compleja y si yo pretendiera hacer una explicación como especialista probablemente les voy a aburrir. De manera que he tomado la decisión de hacer algo que resulte breve, que resulte muy concreto y que permita, por tanto, que mi tiempo de intervención sea corto para que puedan ustedes después, con confianza, plantear dudas, cuestiones, consultas respecto a alguna de las ideas generales que yo voy a trasladarles. Entonces, la presentación tiene como tema la idea de analizar, de conversar sobre la libertad religiosa en este contexto de pandemia, la libertad religiosa durante el COVID-19. Y específicamente tratar de resolver algunas de las dudas o inquietudes que puedan haber surgido específicamente en cuanto al tratamiento de los ritos funerarios, el cuidado que se debe dar a las personas en ese último momento de su vida. Entonces, yo he pensado en dividirles la presentación solo en 3 puntos, muy esquemático, y 3 ideas centrales. Una primera, hablar de el contenido de protección. ¿Qué significa la libertad religiosa? Cuando hablamos de esto lo protege la libertad religiosa, ¿qué queremos decir? Por tanto, les daré una aproximación muy breve a lo que significa la libertad religiosa. En el segundo punto pensaba compartir con ustedes lo que ha significado el contexto de COVID-19 para la libertad religiosa y, por tanto, qué sucede cuando la libertad religiosa, en este caso, se ha visto limitada por el ámbito de protección de otro derecho fundamental, que ha sido el derecho a la salud. ¿Qué sucede cuando los derechos humanos se encuentran en situaciones de tensión y dificulta esto el que se pueda proteger de manera efectiva a plenitud los 2 derechos? Por tanto, lo segundo que querría era dejarles los lineamientos generales de qué sucede cuando, como en este caso nos ha sucedido, la libertad religiosa se ve limitada por el ejercicio de protección del otro derecho, que es la salud. Y el tercer punto son los ataques, las situaciones graves, los actos que ya no están en el ámbito de lo correcto, sino que obligan a considerar que ha sido lesionado el ejercicio de este derecho, el ejercicio de la libertad religiosa. Entonces, el primer punto, ¿qué protege la libertad religiosa? La libertad religiosa es, en mi humilde opinión, uno de nuestros derechos fundamentales más importantes.
contenido de la libertad religiosa es muy variado. Es tan variado como modos diferentes tenemos en el mundo de entender las religiones. Yo siempre les digo a los alumnos, la religión no es un concepto jurídico, la religión es un concepto teológico, sociológico, antropológico. El ser humano se ha construido a través de esa identidad que le da el creer en un Dios, ya sea un Dios único o una pluralidad de dioses como había en la antigüedad. Pero es un elemento de nuestra condición humana el haber identificado a nuestro grupo social en convivencia con ese factor de compartir una misma manera de entender el hecho religioso. De ahí surgen las religiones y la manera de exteriorizar y practicar los actos de culto de cada religión. Por tanto, las religiones son un concepto no jurídico, pero como conviven en sociedad con los ciudadanos dentro de un Estado, pues resulta que hay normas para proteger esa manera de exteriorizar la identidad religiosa de cada persona, de cada miembro de esos grupos. Especialmente porque durante mucho tiempo estuvo prohibido, no se permitía a las personas que tenían una manera diferente de pensar en materia religiosa, no se les permitía practicar su culto. Por tanto, en una evolución compleja, con grandes dificultades y con guerras de por medio, la libertad religiosa se hace paso como derecho fundamental y, como les digo, en mi opinión, uno de los más importantes porque es el que diferencia nuestra condición humana de la condición animal. El hecho de vivir en sociedad, el hecho de construirnos con ese factor de comunidad que tiene unos símbolos comunes es elemento indispensable para construir la evolución del ser humano y por tanto creo que es una de las primeras libertades. Si añadimos a la variable de lo histórico y lo importante que es para el ser humano tener esa identidad de fe, el hecho de que necesitamos exteriorizarla, de compartir con otros, porque es nuestra manera de pensar en Dios y la compartimos con otras personas haciendo uso de lo que nos singulariza como seres humanos, que es el pensamiento, nos encontramos que está en la libertad religiosa, pues la verdad es que uno de los elementos más claramente humanizantes de las libertades públicas. Por tanto, es una libertad esencial y los ataques que se producen a la libertad religiosa, el hecho de prohibir a alguien tener fe o prohibir a alguien que exteriorice su fe o obligarle a pensar de una manera diferente, es algo que afecta a un ámbito sumamente interno, afecta a su núcleo de identidad, afecta a la libertad de pensamiento, que es lo que, a fin de cuentas, me hace una persona distinta a la persona humana que es mi vecino, mi amigo, mi hermano, mi padre. Todos somos singulares justamente porque nuestro núcleo más íntimo es esa libertad de pensamiento que tenemos como un bien de invaluable valor y en ese núcleo íntimo está la libertad de pensar en materia religiosa. Por tanto, es algo que nos singulariza, individualiza y nos convierte en humanos. Pero, y aquí doy un salto para decirles lo que la Constitución peruana y las normas internacionales dicen sobre la libertad religiosa, nos dicen que la libertad religiosa es un derecho de la persona y de los grupos. Es decir, que a diferencia de otros derechos que se pueden ejercer de manera individual, en solitario, resulta que el de libertad religiosa es un derecho que yo ejerzo porque pertenezco a un grupo. Por tanto, para que yo pueda practicar mi libertad de culto, mis actos de culto, el contenido religioso de esos actos lo ha creado una entidad, un grupo religioso. Por tanto, es indispensable, y aquí quiero que se fijen, es indispensable que exista la dimensión individual, yo como dueño de mi libertad religiosa, y la dimensión grupal,
ese colectivo, ese concepto prejurídico, que es el que le da contenido, es el que crea el credo, el dogma religioso, el dogma de fe. Por tanto, es un derecho que necesariamente debe tener esa doble protección, la de los ciudadanos que practican la fe y la de los grupos que son los que dan contenido y los que finalmente establecen con el Estado las líneas de colaboración para que esta dimensión de actos de culto se pueda practicar. Yo creo que todos son conscientes de que uno no puede celebrar los sacramentos en sí mismo, los sacramentos los celebra el ministro de culto, es un acto colectivo y tenemos una intermediación, de ahí la importancia de ese papel de organización religiosa que tenemos de por medio. Los actos protegidos. La libertad religiosa como derecho individual protege una serie de manifestaciones y la libertad religiosa como derecho del grupo protege otras manifestaciones. No voy a detallarles porque la lista es muy larga y depende que sea más extensa de incluso el hecho de que unas religiones tendrán actos de culto diferentes, distintos, ajenos a lo que es, por ejemplo, el gran entorno de las religiones cristianas, tienen una práctica más o menos coincidente y el mundo oriental, el mundo hindú, el mundo budista, tiene prácticas religiosas distintas, sumamente diferentes, todas protegidas, todas entran en ese concepto de religión prejurídico y el derecho se adaptará en cada ordenamiento jurídico. Japón tiene unas prácticas religiosas distintas a las del mundo cristiano en Perú o en América o en Europa, pero igualmente protegidas por el contenido de lo que es la libertad religiosa en esa faceta de protección de la persona y de los grupos. Entonces, me interesa solo, como les digo, les estoy dando una píldora muy pequeñita de información, que se fijen que dentro de la libertad religiosa de las personas está nuestro derecho a recibir asistencia espiritual. Ese derecho es sumamente importante y especialmente cuando estamos en una situación de sujeción, de limitación de movimientos o en un contexto en el que yo no puedo libremente acudir para pedir esa asistencia espiritual, tengo que recibirla. Piensen en las personas que están en las cárceles, en los hospitales, en una instalación militar. Es necesario que se permita el ingreso de un sacerdote o ministro de culto a esas instalaciones para que las personas reciban ayuda espiritual. La asistencia espiritual, por tanto, es un derecho del fiel, es un derecho de la persona, es un derecho individual, pero se ejerce a través de los ministros de culto, es decir, a través de la estructura organizada. Y, interesante, es que necesita la colaboración del Estado. Piensen en una cárcel, piensen en un hospital o piensen en una instalación de la policía o del ejército. Están bajo el control del organigrama de gobierno y, por tanto, será pues la dependencia correspondiente del Ministerio de Salud o de las Fuerzas Armadas quien debe permitir, pues imagínense, las instalaciones penitenciarias con máxima seguridad, resulta que quien tiene que permitir el ingreso del ministro de culto son las autoridades públicas responsables de esa instalación por razones de seguridad. En una lógica de este tipo hemos estado viviendo en este momento. La dimensión de nuestra asistencia espiritual, que necesita de la colaboración de los ministros de culto, es decir, de esa dimensión colectiva de la religión, no ha podido ser ejercida por contacto directo. Hemos necesitado de la intermediación de las estructuras del Estado, dado el contexto en el que nos estamos encontrando por una serie de restricciones que la situación de emergencia de salud ha llevado. Por tanto, los tres protagonistas normalmente son solo dos, el titular del derecho es el ciudadano y el que lo dota de contenido es la entidad religiosa. El derecho, el Estado simplemente permite que aquello se haga y que no lesione derechos de terceros,
pero en este contexto hemos necesitado del Estado una colaboración activa mucho más intensa para que se permitiera que esa asistencia espiritual, ese derecho, ese contenido del derecho de libertad religiosa del ciudadano no se vea lesionado. Especialmente quiero que se den cuenta que necesitábamos la protección de la manifestación de esa asistencia espiritual en la celebración de ceremonias religiosas y especialmente en el acompañamiento en el momento de la muerte. Por tanto, esto es lo que primero les quería decir para que identifiquen del derecho de libertad religiosa esa naturaleza individual y colectiva y la necesaria colaboración que el Estado, a través de la estructura administrativo-política, ofrece para garantizar el ejercicio de este derecho, muy singularmente en el ámbito de la asistencia religiosa. Segundo punto, ¿qué nos ha sucedido en el contexto tan extraño, singular, diferente de la crisis de una pandemia, una emergencia de carácter sanitario que ha obligado a reformular muchas de las normas y mucho de nuestro comportamiento en sociedad? La primera situación es que nos hemos encontrado con una limitación, con un límite al ejercicio de la libertad religiosa que viene de fuera. No viene de un mandato público, no viene del derecho que ejercía un tercero para limitar el nuestro, sino que viene de una circunstancia médica completamente ajena a nosotros, ajena al Estado y ajena a todos, porque es un virus que ha resultado extendido por todo el mundo y por tanto ha afectado a todos en la misma medida. No podemos en el primer momento decir ha sido culpa de esta persona, este grupo, esta estructura, el lesionar nuestro derecho. Por tanto, en la lógica jurídica es normalmente los abogados pensamos en demandantes y demandados, en personas que están en una situación de oponibilidad porque tienen pretensiones distintas, de tal manera que parece que estuvieran repartiéndose una tarta en la que no están de acuerdo en que se reparta al 50%, eso sería perfecto, pero normalmente no sucede así. Alguien dice tener más razón y por tanto eventualmente tener derecho al 90% y que el otro solo se quedara el 10% o tener derecho al 100%. Pero en este caso, al inicio, no nos hemos encontrado con una situación de lucha entre dos oponentes, sino que éramos todos luchando con un enemigo común que además era invisible como es un virus. Entonces, ¿qué sucede? Que inmediatamente la responsabilidad del Estado, de los gobiernos, que son quienes titularizan la responsabilidad de proteger los derechos de las personas, colocó en la balanza un nuevo factor, que fue, tengo la obligación de garantizar todos los derechos, pero este enemigo, que es enemigo de todos, lo que me ha colocado es en la prioridad de proteger la salud. Por tanto, comenzó durante las primeras semanas de marzo la necesidad de pensar qué hacíamos en Perú. Previamente esto se había ido dando en otros países con la llegada del virus. Tengo que proteger las libertades de las personas, pero también le tengo que proteger su derecho a la salud, a la integridad física y a la calidad de vida. Y comenzaron a dictarse medidas, primero normas sobre el estado de alarma, la situación de emergencia, que permitían al Ejecutivo intervenir, modificar, alterar el contenido de algunas disposiciones normativas que en condiciones normales no le hubieran dado permiso para intervenir en esas normas. Por eso se dicta un estado de alarma, porque va a permitir al gobierno dictar normas específicas con urgencia, con rapidez, para resolver problemas que eran en ese momento y siguen siendo problemas que necesitan de una respuesta rápida, y por tanto entran en ese momento las reglas de ponderación, esas reglas de balancear, de medir cuánto de la torta te corresponde a ti y cuánto le corresponde al que está pidiendo también tener entrada en esa discusión. Por tanto, comenzó la necesidad de dar reglas de comportamiento que permitieran proteger la salud
sin tener que restringir completamente los otros derechos. Aquí tenemos la verdad, una discusión muy larga, demasiado técnica probablemente, para entender qué significa la ponderación, qué medidas hay para entender que los derechos efectivamente pueden ser delimitados. Yo puedo darle una aplicación concreta al contenido teórico que tiene el derecho de libertad religiosa, y lo que nos hemos encontrado es que la mayoría de los gobiernos comenzaron a dictar disposiciones que daban un cauce de proteger la libertad de movimiento, restringiendo, dando qué medidas de restricción, pero no anulándola del todo en la medida en que aquello fuera posible, garantizar las actividades económicas que se podían mantener para establecer pues, distribución de productos básicos esenciales, y qué otras libertades podían ser restringidas. Y en ese juego se decide, en el ordenamiento peruano, que la libertad religiosa es una libertad que puede ser restringida, que no es esencial, que puede dejarse para una segunda etapa, cuando ya la etapa inicial de confinamiento estricto podría relajarse. Entonces, las normas que se dan en Perú tienen un poco esa línea, ese planteamiento. Podemos no priorizar la protección de la libertad religiosa y, por tanto, nos vamos a centrar en proteger la salud, en garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, pero dentro de esa categoría de servicios esenciales no voy a dejar a los servicios religiosos. Por tanto, aquí les dejo la primera pregunta, planteamiento que me parece podríamos en el debate abrir con más detalle. ¿Los servicios religiosos eran o no eran esenciales? ¿Eran o no eran servicios esenciales? Abro entonces, dejo esto como pregunta del segundo apartado y les abro el tercero, en el que estamos desde enero, todos hemos comenzado el año escuchando de COVID-19. En China inicialmente, luego en España, luego en Italia, luego llegó a América y luego volvió a todos. Esto significa que hoy es día 15 de agosto, llevamos 7 meses y medio escuchando hablar de situaciones referidas a el virus, a las libertades, a situaciones jurídicas, a violaciones de derechos, a ataques, a controversias políticas, a situaciones de vulneración de garantías esenciales. Es decir, que tenemos un escenario práctico que ya nos ha permitido encontrar qué ataques, qué situaciones de vulneración a la libertad religiosa se han producido en el mundo durante estos 7 meses y medio. Y la verdad es que las situaciones de vulneración han sido muchas. Yo he seguido las noticias y solo para que un poco se den cuenta, muchos gobiernos han aprovechado el contexto de confinamiento o la restricción de libertades, justamente ya que no se puede salir a la calle y la necesidad de garantizar la salud ha permitido a los gobiernos, con esos decretos de emergencia, alarma, excepción, dictar normas de rigurosidad mayor a las normales. Y muchos gobiernos han aprovechado para restringir libertades a grupos minoritarios, a opositores políticos, a minorías étnicas o religiosas que tienen dentro de sus países. Por tanto, en estos 7 meses y medio lo que nos hemos encontrado es que los grupos minoritarios que viven dentro de países que tienen una mayoría de población de una orientación religiosa han utilizado las normas de emergencia para limitar el derecho de libertad religiosa de las minorías. Los sufíes en Irán, los musulmanes en la India, los islámicos en Georgia y en otros países de mayoría cristiana ortodoxa en Europa. Situaciones de exacerbar la tensión político-religiosa que muchos de esos países ya tenían desde antes de la pandemia. Entonces, esto ha significado que, por ejemplo, a las personas de estas comunidades religiosas
se les ha expresamente prohibido celebrar los ritos funerarios de su culto religioso y han obligado a que prácticas como, por ejemplo, la cremación de los cadáveres, que es una práctica prohibida para muchas religiones, ha sido obligatoria, ha sido mandato obligatorio hacer cremación de los cadáveres en muchos países, en muchas partes del mundo, y se ha usado especialmente en aplicación con grupos minoritarios que siempre han tenido esas tensiones dentro de los países. La Organización Mundial de la Salud, organismo del que no sé si antes de la pandemia muchos habían escuchado hablar de la Organización Mundial de la Salud, ahora todos sabemos qué cosa es la OMS, solo les doy una pincelada muy breve. La Organización Mundial de la Salud es una estructura autónoma dentro de las Naciones Unidas. Y es muy interesante que se den cuenta de que se trata de un organismo autónomo por el hecho de que la Organización Mundial de la Salud nació mucho antes del surgimiento de las Naciones Unidas y, de hecho, el primer organismo de protección de la salud que aparece en el mundo es la Organización Panamericana de la Salud, que nace justamente en América Latina, región endémica de pandemias. Ustedes conocen perfectamente lo que es el dengue, lo que es el Zika, lo que son la malaria y muchas otras enfermedades que son endémicas de zona tropical. Por tanto, el primer lugar del mundo en donde se creó una estructura supraestatal, es decir, que en la Organización Panamericana de la Salud formaban parte de ella todos los países del espectro latinoamericano, no solo Perú o no solo Estados Unidos, sino que estaban todos los de la región para resolver problemas que eran comunes. Estamos hablando del año 1907 y la estructura de esta organización será de enorme ayuda para dar lineamientos, recomendaciones, cuando surge la famosísima gripe española de 1918. En esa época, la Organización Panamericana ya tenía casi 10 años de experiencia manejando situaciones sanitarias en América Latina. Por tanto, cuando surge la crisis de la gripe española, la Organización Panamericana da sus recomendaciones y consejos, es incorporada a la estructura de la Sociedad de Naciones en el año 1920 y posteriormente es incorporada, reformulada como Organización Mundial de la Salud dentro de la actual estructura de las Naciones Unidas. La OMS, en abril de este año, muy al inicio del confinamiento en gran parte de los países occidentales, dio indicaciones expresas de cómo atender la salud sin lesionar la libertad religiosa. Indicaciones muy detalladas de cómo podían celebrarse los actos litúrgicos que implicaran contacto humano, qué clase de recomendaciones de distancia, de protección de salud, pero no pidió la Organización Mundial de la Salud, no pidió que se cancelaran todas las actividades religiosas, todos los actos de culto. Es más, daba indicaciones de cómo se tenían que realizar con seguridad. Pedía que si era posible, por ejemplo, celebrar una ceremonia religiosa al aire libre, se priorizara el aire libre frente a los lugares cerrados. Pero si se mantenía en un lugar cerrado como un templo, mantener la distancia, identificando los asientos en donde los fieles podían colocarse. Es decir, la Organización Mundial de la Salud no tenía el deseo de que los gobiernos anularan el 100% de la libertad religiosa de los fieles, prohibiendo todo tipo de actos de culto, de actos religiosos, y muy específicamente los que tenían que ver con el cuidado espiritual de las personas en el último momento. Por tanto, segundo punto para reflexión, de los que dejo de este comentario en relación a los ataques, la restricción del 100%, el aprovechar confinamiento, protección de la salud para restringir los derechos de minorías religiosas es algo expresamente prohibido por las normas internacionales de derechos humanos
Y si leemos con detalle las recomendaciones que se habían dado, no tenían ese lineamiento, no tenían ese objetivo, no buscaban anular al 100% la libertad religiosa. Y es más, la experiencia de lo que ha sucedido en otros países efectivamente trasladó al formato virtual las ceremonias colectivas, las ceremonias en las que la presencia de muchos fieles era lo normal, como es una misa, pero mantuvo la realización de los otros sacramentos que sí se podían celebrar en grupos pequeños durante el confinamiento, durante las etapas iniciales de confinamiento. ¿Qué hizo Perú? Siguió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, permitió las celebraciones religiosas o en realidad hizo una tabla rasa y en vez de pensar en detalle, ¿puedo cancelar las ceremonias litúrgicas multitudinarias? Parece lo correcto en el primer momento, definitivamente, pero una procesión que se celebraba en la vía pública, que mantenía la distancia en la ciudad de Lambayeque, ¿por qué tiene que ser prohibida si en ese contexto el riesgo para el contagio no era evidente? Entonces, da la impresión de que se renunció a utilizar medidas de ponderación. Las medidas de ponderación son siempre complejas porque significa que ese pastel que los dos pretendientes se discuten entre él, se disputan qué porción corresponde, hay que cortarlo, pero la verdad es que hay que cortarlo con un bisturí muy fino, porque es que la porción que corresponde no va a ser del 50-50. Es una porción muy compleja, con fracciones, y tengo que ser capaz de dividir con precisión y por tanto tengo que estar atento a cada trozo del pastel, saber qué porción le corresponde a cada uno de los dos pretendientes. Y eso obliga a un esfuerzo intelectual. El operador jurídico que ahí trabaja tiene que ver qué casos en donde sí se puede permitir la realización de una ceremonia, de una actividad, y en qué casos no se puede. Por tanto, ¿qué hizo Perú? Utilizó la tabla rasa. Ese pastel no se puede dividir. Por tanto, ¿saben qué? Lo vamos a dejar guardado en la congeladora, lo metemos a la nevera hasta que termine todo esto y luego ya vemos si se puede o no se puede comer. Ha decidido sacrificar el derecho a libertad religiosa porque la necesidad de aclarar cómo se tenía que proteger adecuadamente el derecho de libertad religiosa y al mismo tiempo el derecho a la salud exigía demasiado trabajo, exigía mucho esfuerzo y renunciaron a hacerlo, lo cual puede ser legítimo si no tengo la capacidad, si no tengo herramientas, si no tengo un operador jurídico que se va a asegurar de que esto funcione correctamente, pues a lo mejor es preferible pues hacer lo que han hecho, decidir que guardo el pastel para más tarde porque ahora no sé cómo tengo que repartirlo. Entonces, esta es un poco la situación que me parece nos hemos encontrado y qué casos, qué situaciones concretas, todos hemos visto la desatención a los enfermos que no han recibido ayuda espiritual en el último momento. Todos hemos visto a familias que no han podido dar el último adiós a sus seres queridos. Hijos que se han despedido de sus padres cuando ingresaron a una puerta de recepción del hospital y que nunca más han podido verlos. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante que me da la impresión que no está colocado tampoco considerando que se ha priorizado la protección de la salud, se ha desconocido que dentro del contenido de la salud también está la salud mental. Y aquí lo que ha derivado esa desprotección de libertad religiosa ha sido el crear situaciones de enorme dolor. El duelo es una etapa delicada, es una etapa que se tiene que realizar y que al haberla perdido, al no haber dejado que el cauce natural de exteriorización de definitivamente cada vez que se pierde a un ser querido, porque sea una enfermedad corta, sea un accidente
instantáneo o sea una enfermedad larga, la pérdida siempre genera un vacío y ese vacío genera un dolor espiritual. Y esa es una de las tareas esenciales que realiza el acompañamiento espiritual de las personas que son los ministros de culto o el mismo acompañamiento que alguien realiza a través de la fe en ese momento tan importante. De manera que, claro que se ha producido una afectación a lo que empecé diciendo, y con esto termino y les doy la palabra. La dimensión de la libertad religiosa protege nuestra identidad como ser humano. Cuando nos lesionan en ese ámbito tan íntimo, en donde el no poder despedir, el no poder acompañar, el no poder hacer el duelo, ¿en dónde queda la huella de esa experiencia? Es en el ámbito de mi pensamiento, ese que es el derecho que me convierte en el humano humano, porque el humano inhumano probablemente no siente de la misma manera, pero en dosis de humanidad necesitamos tener ese ámbito de protección y tenemos la necesidad de generar pues, los elementos de resiliencia construidos desde nuestra propia manera de entendernos, desde ese ámbito íntimo de nuestra persona, y por tanto es ahí en donde la libertad religiosa, mi fe, mi identidad como creyente, cuál sea la fe que comparto con otro grupo, es lo que me da protección. Y esa dimensión ha quedado absolutamente desprotegida. Por tanto, la decisión del gobierno ha sido priorizar la salud frente a la libertad religiosa, pero finalmente esa decisión también ha causado un daño a la salud espiritual, a la salud en el elemento de la dimensión de integridad moral de la persona, y la verdad es un daño que no sé en qué medida podrá ser revertido en el futuro, porque definitivamente para muchas de estas personas, y me consta porque he recibido la experiencia directa con muchos de mis alumnos durante este semestre, es un trauma que van a tener de por vida. De manera que no estoy del todo segura, más bien estoy muy cercana a la certeza de que las decisiones que se han adoptado en relación al sacrificio de la libertad religiosa, de esa dimensión espiritual de las personas, ha sido una decisión sumamente errónea y muy grave. Termino la intervención y les doy la palabra a ustedes para que me puedan, he visto que han colocado algún comentario, con mucho gusto pueden, si desean, abrimos los micrófonos y realizamos las intervenciones. Gracias. Si son algo tímidos y no quieren hacer la pregunta directamente, la pueden dejar por el chat. Igual voy a dar una lectura a los comentarios que se han ido dejando por el chat. No me parece que no se haya permitido enterrar a nuestros muertos y que no se les haya dado consuelos de los santos óleos. Señala Chura Vera. Garcés Ferrer nos indica a la pregunta si era una prioridad la atención espiritual, al menos para el moribundo, era muy prioritario. Chura Vera también nos dice hay un tema de que algunos corruptos han logrado enterrarse como ha sido debido, porque pagan a los médicos para que les extiendan un certificado médico por una causa distinta, y eso también se encuentra incorrecto, eso también es incorrecto, porque no se tendría que pagar para ello. Yo solo agregar un detalle en este tema de salud mental, ya alejándonos a las personas que estaban enfermas por COVID, de hecho, muchas personas cuya enfermedad no era COVID, también agravada su situación médica debido a que no han tenido ese acompañamiento de algún familiar o acompañamiento quizás religioso, y esto ha llevado a que la situación se haya deteriorado, quizás personas que sufrieron algún infarto o personas mayores que necesitan ese acompañamiento. Es decir, estas decisiones no solo han repercutido en la temática de esta entrevista hacia los temas y rituales religiosos, sino sobre todo un tema que hizo especial énfasis la doctora Susana, que era el tema de la salud mental, ha propiciado que personas que en otra situación pudieron haberse curado
con una atención adecuada y un acompañamiento adecuado, hayan terminado también falleciendo lastimosamente. Yo entiendo la situación del momento inicial. Una decisión radical y creo que fue correcta indicar el confinamiento para proteger la salud de todos, pensando, bueno, lo que habían visto que había sucedido en Italia, lo que estaba sucediendo en esa quincena de marzo en otros países del mundo, era algo que daba definitivamente las luces de que este era un virus muy grave, de que era una situación muy complicada. Y por tanto la decisión tenía que ser, en ese sentido, darnos a confinamiento. Pero la verdad es que conforme avanzaron las semanas, era indispensable comenzar a ponderar, comenzar a aplicar medidas que permitieran saber lo que sí tenía que seguir siendo protegido con parámetros de salud y qué otros elementos de la salud de la persona tenían que entrar en esa variable. Por tanto, todas esas restricciones, en mi opinión, han sido innecesarias. Claro que había que proteger también la salud de los ministros de culto. En Italia fallecieron muchos porque conforme hemos avanzado a entender el funcionamiento del virus, el tipo de contagio, cómo se transmitía, hemos sido capaces de protegernos mejor. Pero en un primer momento, los ministros de culto en muchos países en Europa son ancianos, son personas mayores, eran también personas de riesgo para el contagio. Pero era indispensable comenzar a hacer esa ponderación, esa aclaración de en qué medida, en qué condiciones, cómo puedo asegurar. Y claro, lo que me están dando ese dato de quién conseguía un certificado para poder enterrar a su familiar, esto era algo sumamente injusto. Muchos países han adoptado una decisión de este tipo, han conservado los cadáveres de las personas fallecidas por COVID-19 durante los momentos de confinamiento, durante las semanas de mayor restricción de movilidad, para permitir la ceremonia religiosa cuando esa situación de pandemia, confinamiento estricto, finalice. Y es lo que ha sucedido en muchos países. Por tanto, se pospuso, pero la explicación, la descripción que hacen los familiares cuando ya han podido enterrar con el acompañamiento religioso a su ser querido es de cierre, es de he podido clausurar, he podido hacerlo, he podido despedirme. Eso es esencial. Aprovechemos para poder realizar preguntas. De hecho, ya en el mes de marzo, marzo, 26 de marzo, Bolsonaro en Brasil, que también ha sido con varias decisiones criticables, él disponía que los servicios religiosos eran esenciales. Bueno, los equiparaba quizás un poco las noticias, porque fueron casi en el mismo contexto que los servicios religiosos y las loterías. En cambio, en Estados Unidos, que había este conflicto entre adoptar o no adoptar un confinamiento, Abbott, gobernador, no recuerdo en este momento, él decretó que los servicios religiosos sí eran esenciales, pero que tenían que realizarse de una manera virtual, predominantemente. Y si no se podían realizar porque la iglesia o el centro no tuviera las condiciones tecnológicas, se tenían que seguir los lineamientos de la Casa Blanca, es decir, las medidas de toma de temperatura, las medidas del debido distanciamiento y espaciado en el lugar. Nosotros hemos visto que recién algunas iglesias están adoptando estas medidas. Ya estamos en un momento en que deberíamos mantener solamente los servicios de modo virtual o sí podría en el Perú darse ese traslado para servicios religiosos presenciales. Sí tenemos eso, primero, quizás como seguridad de que se pueda llevar a cabo. A mí quizás lo que me inquieta un poco más, doctora, es la educación como población, que tengo algunas dudas de que se pueda llevar a cabo esta correcta acercamiento a los servicios religiosos, porque hemos visto que a pesar de que había cuarentena, de que había prohibición de salida, la gente ha salido saliendo
y en algunas ocasiones, obviamente de manera necesaria, por el tema de procurarse alimentos, pero también otras personas han salido a aprovechar sus vacaciones, entre comillas. Tú sabes que en derecho no, Leonel, no podemos decir esto es así, completamente blanco o completamente negro. Estamos en un ámbito del tono gris y tenemos que ser capaces de aclarar qué intensidad de gris estamos manejando. Estados Unidos. Yo he hecho seguimiento muy detallado al caso de Estados Unidos, entre otras razones, porque, no sé, creo que al igual que a muchos, me fascinan las barbaridades del presidente Donald Trump. Entonces, parece que esto genera interés morboso por seguir las noticias de Estados Unidos y reconozco mi culpabilidad en ese sentido. Ahora estoy siguiendo la campaña que ya casi está a la puerta y es bastante interesante. Pero Estados Unidos es un país en lo jurídico, que es lo que la verdad más me interesa, muy relevante, porque es un país en donde la casuística nace de la experiencia de la norma creada por el juez en cada caso concreto. Entonces, a diferencia de nuestra manera de dar normas, que es el presidente Vizcarra, el gabinete de ministros o el parlamento vienen y dicen, bueno, pues estamos en estado de alarma, este es el decreto, ahora hay que hacer esto y esto. En Estados Unidos no. Primero es un modelo federal, por tanto, cada uno de los 50 estados, 51 con Puerto Rico, tiene libertad para decir, bueno, pues yo en mi región tengo esta situación, yo en la mía tengo esta otra y por tanto daremos dos respuestas diferentes. E incluso, como hablamos del caso por caso, fíjense la diferencia que en el momento inicial, por ejemplo, Piura tenía respecto a Sullana o respecto a Castilla, o que algunos barrios, zonas de Piura tenían entre sí, hubiera permitido que las medidas de confinamiento que veíamos no se están respetando. Bueno, pues es que a lo mejor en esa zona esa persona no tenía que respetarla. Pensemos lo que, por ejemplo, ha hecho Suecia, que no ha obligado a confinar y ha dejado en la libertad de las personas saber cuándo necesitaban estar confinadas porque eran personas de riesgo, ancianos. Claro, entramos en lo que Leonel dice, es que esto obliga a que el ciudadano sea conocedor de esas circunstancias y que aplique con su propio entendimiento, con su formación cívica. Yo no puedo salir porque soy persona de riesgo, porque probablemente puedo estar contagiado, vengo de estar en esta zona expuesto y por tanto me voy a confinar, no voy a exponer a mi familia, pero esas son reglas que la verdad uno espera que el ciudadano conozca. Cuando el ciudadano no conoce, no aplica, es cuando tenemos que activar los mecanismos que restrinjan el ejercicio de derechos, pero que por regla, la regla sea restricción para todos, la verdad es que creo que no funciona. Entonces, hay muchos aspectos de las decisiones iniciales en el contexto peruano. Yo veía el confinamiento y las colas en las noticias de las personas que estaban a la espera de recibir su dinero, estaban en las colas en el banco. Aquello no tenía mucho sentido, no ayudaba que te dieran un aporte económico cuando tenías que arriesgar tu salud para recibirlo, porque estar en esa espera, en la cola, en contacto con otras personas, pues era estar expuesto al virus. Entonces, muchas contradicciones de ese tipo nos vamos a encontrar siempre y qué interesante el ver que tenemos mecanismos. En el derecho hay muchos mecanismos para encontrar esa solución justa. Es a lo que constantemente nos dedicamos en el ordenamiento jurídico. La decisión del presidente brasileño, los servicios de atención espiritual equivalen a servicios económicos, al juego, a los casinos, lo catalogaba como esenciales. La verdad no me gusta ponerlo de ejemplo porque creo que es un muy mal ejemplo de gestión de la pandemia, desconociendo muchas de las indicaciones de salud que sí eran necesarias. Entonces, lo que nos sirve la comparación es también para ver cómo se mide, cómo se ajusta. Qué difícil es ajustar en estos casos, definitivamente, pero hay que tratar de hacer el ajuste. No vale decir, bueno, pues o todo completamente permitido, modo Bolsonaro, o todo radicalmente prohibido, modo Perú, en las etapas iniciales, porque el todo prohibido generó
que de manera espontánea se incumplieran esas normas de prohibición, porque se intuía por el mismo ciudadano que aquellas normas de estricta prohibición no funcionaban, no eran justas, no valían para el caso concreto. Necesitábamos normas que estuvieran en su justo equilibrio. Pero como les dije, el hacer eso requiere de bisturí y requiere de un operador jurídico, un legislador que conozca muy bien y que lo pueda hacer con cuidado para no cometer errores como nos hemos encontrado que se han cometido al descuidar la protección de la salud espiritual dentro del paquete de normas de protección de la salud. ¿En qué momento estamos ahora? Yo escuchaba al arzobispo de Piura y Tumbes la semana pasada dar un mensaje indicando la reapertura de los templos para la adoración al Santísimo. Y la verdad es que, miren, esta es la primera actividad que realizo en relación a la libertad religiosa durante el confinamiento, durante la pandemia. Muchos de los documentos que he ido leyendo, de los documentos que salían de las normas que se iban dando en Perú, bueno, la verdad es que me parecía que estaban mal. Pero en derecho muchas veces nos encontramos con esta situación. Se produce una vulneración, se produce un ataque, ¿y qué sucede? De oficio, de manera automática, no siempre se reclama, porque es el titular del derecho el que tiene la obligación de reclamar que en ese caso concreto le han lesionado sus derechos fundamentales. Entonces, yo veía, pasaban por delante de mí los casos, las situaciones y decía, esto es grave, o sea, estos son casos en donde se está produciendo una equivocada aplicación de las normas y, por ejemplo, las recomendaciones de la Conferencia Episcopal colocan en mínimos lo que dicen las normas de la Organización Mundial de la Salud, pero traducen un poco, pero como en mínimos, no sé, las normas de la OMS son como 7 páginas que quedan convertidas en 1,5 páginas en las indicaciones de la Conferencia Episcopal, pero pensando en no usarlas, porque las reglas de la Organización Mundial de la Salud tenían la idea de que se mantuvieran servicios religiosos que no fueran multitudinarios. Por tanto, una adoración al Santísimo en donde 4 personas estaban dentro del templo, con medidas de higiene, con medidas de distanciamiento y, por supuesto, sin tocar ninguna de los objetos de culto. ¿Eso se hubiera podido hacer desde el primer momento, levantada el confinamiento estricto? Pues estoy segura de que sí. Pero obliga también a que ustedes se den cuenta de que es un diálogo entre los representantes de las instituciones religiosas y los responsables políticos a nivel municipal, a nivel de los gobiernos regionales, a nivel estatal, y ese diálogo no siempre se quiere hacer, no siempre los responsables de proteger esos derechos están en ganas o con deseo de litigar, de pelear, de plantear alguna discusión sobre esta materia. Pero lo cierto es que mi opinión es que desde el primer momento nos hemos encontrado una lista larga de casos en donde se han vulnerado los derechos de las personas y se tienen que reabrir los lugares de culto para esa adoración individual. Yo creo que sí. ¿Se pueden celebrar los sacramentos con las indicaciones de respeto de salud, distancia que tiene la Organización Mundial de la Salud? Yo creo que sí. De hecho, esas normas están ahí desde abril. Y están ahí y se han cumplido en muchos países del mundo y se ha permitido mantener activa la actividad religiosa en ese necesario acompañamiento de actividad de asistencia espiritual. Por tanto, si no se quiere hacer esa protección, pues a lo mejor es porque se ve difícil. ¿Quién va a estar en el templo asegurándose de que los fieles mantengan la distancia? De que yo creo que a estas alturas, la verdad, estas situaciones de crisis a veces uno dice, ¿por qué nos ha pasado algo así? Probablemente para aprender de errores previos y para descubrir el valor de algún comportamiento que nos lo conocíamos, pero lo habíamos olvidado. Y no creo que haya muchas personas que a estas alturas, aunque negacionistas hay en todas partes del mundo,
pero me parece que son muy pocos los que a estas alturas de la situación van a negar la existencia de los contagios, la necesidad de protegerse, el mantener la distancia de seguridad, de manera que yo creo que estamos en condiciones en las que se puede decir que se debe reabrir y que tener esas actividades religiosas permitiría en qué gran medida para muchas personas recuperar un poco de esa salud mental, de esa salud espiritual que se ha visto afectada durante toda esta larga etapa de confinamiento y de restricción al máximo de la libertad religiosa. Un comentario nos indica que la diversidad religiosa que puedan tener las personas debían respetar, estas personas que tenían esta diversidad religiosa debían respetar a la autoridad para poder permitir una mayor protección a la sociedad y evitar casos de contagio. En ese sentido, están un poco de acuerdo con lo suscitado con las tomas de decisiones del gobierno, según veo el comentario. Luego está la profesora Karen Urizar, nos saluda. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Leonel. Es de suponer que el gobierno peruano sabía de su déficit en el sector salud e implementar algo sobre la marcha para el entierro y pensar en la afectación psicológica. Y esto lo vio imposible. ¿Crees que se podría hacer ahora algo? Vemos que todavía falta regular para salir de esta situación. Sí, yo también pienso, no conozco con detalle las condiciones de capacidad, por ejemplo, para conservar el cuerpo de las personas que iban falleciendo por COVID y no sé en qué medida razones de tipo económico son las que a veces los gobiernos de países como el Perú, que están en vías de desarrollo, suelen dar como respuesta del por qué se limita el ejercicio de algunos derechos. ¿Por qué no todos tenemos derecho a la salud? Bueno, porque el país es un país en desarrollo y no le podemos garantizar la protección de ese importante derecho a todos los ciudadanos. Yo no sé si es porque tengo una lectura diferente, pero muchas son las medidas que se pueden adoptar y hacer una adecuada protección de los derechos cuando colocamos al derecho delante de otras medidas. Por ejemplo, ¿cómo era posible que las actividades económicas, el estar en un centro comercial comprando alimentos, definitivamente adquirir alimentos es esencial, pero cuando yo he salido a adquirir alimentos me he encontrado a personas que salían de Saga con una bolsa de compra de algo que definitivamente en Saga no se venden alimentos. Entonces, si Saga puede reabrir sus instalaciones, ¿quién está en Saga asegurando la distancia social o las medidas de higiene? Pues las trabajadoras de Saga. Ese papel lo va a tener alguien dentro de los feligreses que apoyan en las iglesias, en las distintas capillas, con sumo gusto van a realizar esa labor de acompañamiento porque lo hacen constantemente. Todos sabemos y todos estamos dispuestos a que si se va a permitir que retomemos la actividad en actos de culto dentro de la iglesia, estaremos dispuestos a colaborar porque nuestro deseo es que esa actividad siga adelante porque queremos participar de esa asistencia religiosa. Por tanto, la respuesta de, claro, no era lo correcto, no se podía mantener el acompañamiento en ese momento inicial, los fallecidos pues tenían que ser enterrados, pues no estoy del todo segura, la verdad. Y que se puede hacer algo, yo es que creo que sí se puede hacer algo. Y hay que incluso tratar de agotar todas las alternativas, por eso no entro en lo que es el análisis de la ponderación, pero un test de ponderación obliga a estar del todo seguro de que no tengo otra alternativa y que por tanto la única solución que tengo es restringir el derecho. Pero tengo que estar consciente de que he agotado todas las otras alternativas. Yo conozco, me gusta bastante, trabajo muchos casos del modelo canadiense y en Canadá, la verdad creo que por su misma característica
característica multicultural histórica, son conscientes de que la solución a veces viene de una forma heterogénea. No pienso en automático, pienso fuera de la caja. Entonces, ¿qué hago? No puedo hacer el entierro al modo, pero ¿qué es lo esencial que debo respetar en una ceremonia funeraria? Pues tengo estos elementos. ¿Esos los puedo trasladar a algún tipo de ritual? Sí, fantástico, pues voy a poder trasladarlo, pero creando reglas de acomodación para que no se produzca esa restricción de uno de los derechos al 100% para eventualmente pensar en proteger al otro. Y como digo, la verdad es que hemos pensado en proteger la salud, pero dentro de la salud está la salud mental. El ejemplo que daba Lionel, yo también lo conozco, personas que por no haber podido tener ese importante elemento anímico dentro de su tratamiento médico, no fallecen de COVID, pero fallecen por esa falencia de atención humana que han recibido, que no han podido recibir durante su etapa de ingreso hospitalario, y al final es un paciente que muere por el contexto de estricta restricción de derechos que hemos sufrido durante el COVID. Añado un dato que es puramente jurídico y que es lo que significa el estado de alarma, excepción y sitio. El derecho de libertad religiosa no se puede restringir en ninguno de esos tres estados, ni en el de alarma, ni en el de excepción, ni en el estado de sitio. Hay muchas normas internacionales, especialmente hay una opinión consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sumamente importante, porque además es una opinión que viene de la época de los años 80, cuando muchos países de América Latina tenían frecuentemente estados de excepción, y lo dejó bien claro. En estado de excepción, alarma y sitio se pueden restringir muchos derechos, pero no, en la lista no está la libertad religiosa. Lo más llamativo era que el permiso estaba dado para comprar alimentos. De hecho, aquí puedo añadir que se intentaron ver diferentes modos. Unos días salían hombres, otros días mujeres. Se estableció por alguna época de la cuarentena, con varios memes también al respecto. Y, sin embargo, Piura se hizo famoso, sobre todo Piura, por la compra, las colas enormes para comprar las esenciales bebidas alcohólicas, llámese cerveza. Como que Piura tampoco queda muy bien respecto a este asunto. Y esto muestra un poco también, quizás, como, no diría país, pero quizás como región, todavía no estábamos preparados para una situación así, no teníamos la madurez suficiente como para reaccionar ante toda la situación. Ya. También que nos vino de sorpresa. Ya. Yo aquí digo una cosa que me parece que todos los juristas estarían de acuerdo en decir. Ayer yo estaba escribiendo una cosa sobre prisión preventiva. Hay 35.635 presos en Perú que están dentro de las cárceles y no tienen sentencia. 90.000 tienen sentencia y son reclusos con condena, pero 35.000 son personas que están a la espera de un proceso que se está desarrollando y están dentro de una cárcel en donde el riesgo de enfermar por el COVID, pues imagínense lo que significa estar en un lugar cerrado en donde pues el contagio se produce de una manera mucho más rápida. Les digo esto porque yo soy de esta idea. Prefiero equivocarme y permitir que una persona sospechosa continúe el proceso en libertad y no cometer el error de colocar anticipadamente en la cárcel a alguien que después será inocente. Entonces, esto que les quiero decir con este, que me parece que lo pueden entender, del caso de las personas que estaban con prisión preventiva y que no ha salido prácticamente ninguno de esos presos sin condena, de los que estaban como prisión preventiva. Han salido 1.000 presos que estaban cumpliendo condena por no pagar alimentos, condena por alimentos. Esos sí han salido porque han pagado sus prestaciones de alimentos y les han levantado la pena de confinamiento carcelario. Prefiero que el derecho actúe ex post, es decir, que funcione pretorianamente. Es decir, se prohíbe
el comprar bebidas alcohólicas. Bueno, pues, ¿qué hago? Quien las esté comprando recibirá sanción, pero no prohíbo el ingreso a todo tipo de establecimientos comerciales por la eventual circunstancia de que un grupo de personas compre alcohol. No puedo cerrar todos los establecimientos de alimentos. Entonces, por la eventual circunstancia de que un grupo de personas no siga las reglas de distancia, de seguridad, de salud, de higiene, no puedo decir que todos van a ser incumplidores de las normas, porque esto es hacer una tabla rasa que termina lesionando los derechos y genera la injusticia de que me traten como tratarían al incumplidor, como tratarían al que está en la situación de incumplir, en lesionar, dejar sin efecto ese derecho. Por tanto, yo prefiero pensar en el ejercicio en libertad y usar el derecho para sancionar, usar el derecho para castigar al que incumple. En la lógica de cómo funcionan los sistemas jurídicos actualmente, creemos que todo el derecho debe ser represivo y que debe estar prohibiendo desde el momento 1 y no entrar a prohibir en el momento 10, que es cuando se ha cometido el acto ilícito. Por tanto, tenemos un problema grande, no solo Perú, lo tiene prácticamente todo el mundo. Hemos hecho una enorme expansión de las normas de naturaleza represiva, creemos que todo el derecho tiene que ser penal y esto significa, en lo más grave, que es que nos olvidamos de que el titular del derecho es una persona, es un ser humano. Cuando lo colocamos como infractor desde el momento 0, porque asumimos, es que usted no va a ser capaz de cumplir esa regla de distancia, de salud, de higiene y por tanto, como sé que no la va a cumplir, ya anulo la posibilidad de que usted tenga la libertad de ejercer su derecho correctamente y coloco con carácter previo la sanción. Y eventualmente ya veré cuando pase el tiempo y dejo que tú tengas libertad para poder actuar correctamente como ser humano. Eso es inaceptable. Y no es el papel del derecho. Hemos permitido que todo el derecho se convierta en anticipador de la sanción en vez de considerar que el eje central de los actos en sociedad es la persona. Nosotros somos el eje de esos actos. Y fíjense que otros modelos lo que han hecho es al ciudadano que llegaba, entraba sin la mascarilla, no cumplía las medidas. El mismo sistema de apartamiento social funciona a veces mucho mejor que el aplicar mecanismo represor jurídico, porque esa es, claro, una de las problemáticas que tenemos. Esperamos a que el derecho intervenga y que haya un policía sancionando a todos los infractores porque nadie conoce las normas de circulación y de convivencia en la carretera. Pues lo cierto es que no hay suficientes policías de tráfico, efectivamente, y es necesario que activemos el mecanismo de conocimiento de la norma y que sea la misma estructura social la que diga, bueno, ¿sabes qué? Pues, y creo que la medida de, por ejemplo, las bebidas alcohólicas las sacamos de los locales, porque si en verdad van a servir para que con el grado de alcohol ingesto se despisten y ya no cumplan las normas de seguridad, de distancia, de salud, pues bueno, terminas convirtiéndote en un problema para el resto de los ciudadanos y por tanto, pues te restrinjo el acceso a esas bebidas, a la compra de esas bebidas. Pero que por defecto todo el derecho se convierta en derecho represor, la verdad es que me parece que es un error. Comprendo y comparto. De hecho, también invito a las personas a que puedan realizar más preguntas. Solo a modo quizás anecdótico, estuve viendo un caso en que mi cliente estaba en prisión preventiva y lo que buscábamos era que pueda dejar esta situación de prisión preventiva. Sobre todo que él había sido detenido cuando él se dirigía voluntariamente a la comisaría para solucionar la situación y sin más pruebas, con solo una acusación inicial, se le determinó prisión preventiva. El acusador, si se puede decir así, intentó ante la fiscalía una y otra vez acercarse para decir que esa persona en realidad no había participado del acto delictuoso,
no había sido el autor del delito, y la fiscalía lo único que dijo en el proceso fue, como la investigación ha seguido, mi pregunta era, claro, ¿cómo ha seguido si tú has estado en tu casa, en cuarentena? Pero ellos, la investigación ha seguido y por lo tanto se va a iniciar la acusación y que se resuelva todo en acusación. El juez lo que decía es, esta persona es joven y como es joven, no tiene ningún problema de salud que amerite que salga porque no está en riesgo de padecer la enfermedad. Pero hemos visto que la enfermedad no ha hecho muchas distinciones. Hay unas personas más propensas, pero otras igual menos propensas también han padecido hasta la muerte. Sí. Y no estamos en una situación aquí, bueno, no quiero alejarme de lo que es la ponencia y la temática en sí misma, pero hemos visto que sí, que definitivamente el derecho en esta situación ha sido demasiado represor, y más en una situación como la que estoy poniendo, en que ni hubo tiempo para hacer una investigación del caso, porque se vino la cuarentena. Lo que habían hecho y lo que en derecho penal se dice, no se puede usar la sede de acusación como para intentar buscar un tiempo mayor para seguir investigando de algo que no han investigado. Claro, a ver, el tema en prisión preventiva es muy evidente que el centro está, el proceso está en el centro de toda la actividad que realiza fiscalía, policía, el juez, incluso los abogados están ahí para que el proceso funcione correctamente. Pues eso está mal. Ahí quien está es una persona, un acusado, una víctima, y esas personas, pues la verdad es que tienen un paquete de derechos esenciales que les protege. Entonces tenemos que asegurarnos de que ese proceso se desarrolle correctamente, de ahí el principio de debido proceso, pero no puedo priorizar lo procesal frente a lo humano. ¿Qué clase de atrocidad es esa? Y lamentablemente a estas alturas lo tenemos ya casi automatizado y muchos jueces reciben la petición de fiscalía y dicen, ok, vale, prisión preventiva, en automático, cuando la prisión preventiva debe ser la excepción. Entonces, el caso es muy complicado, solo doy un dato que yo creo que les puede servir de ejemplo. De esos 35.635 reclusos en mayo, dados por el INPE, la data, en mayo de este año, la posibilidad de que salieran con un grillete electrónico era perfecto. Era darles un dispositivo que permitía geolocalizarlos, magnífico. 50 son los grilletes electrónicos que hay en Perú, 50, de los cuales solo 24, reconocido por el ministro de Interior, solo 24 están operativos a la fecha. Desde el año 2002, Perú tiene pendiente la adquisición de 6.000 grilletes electrónicos por mandato de una norma aprobada en Perú en el año 2002. Estamos 18 años después, hay 50 grilletes y han indicado que este año tratarán de adquirir 2.000 y que en 2021 tratarán de comprar los otros 4.000 para llegar a una cifra de 6.050 grilletes electrónicos, pero para una población carcelaria de 36.000 prácticamente. Por tanto, muy pocos serán los que podrán, igualmente, aunque se adquiera, porque el grillete electrónico cuesta 700 soles al mes mantenerlo y el costo de mantenimiento del grillete electrónico es pagado por la persona que está siendo investigada. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Pues de un modelo jurídico que está pensado al revés, o sea, que cuando le decimos al juez aplique, pero no tiene dinero, pero señor, ¿de qué me está usted hablando? Quien ha dado esa norma la ha dado al revés, o sea, la ha pensado, lo siento mucho, con los pies, no con la cabeza. Y eso es un problema y, bueno, un poco lo que corresponde a quienes explican derecho es ayudar a explicarlo bien, desde la cabeza a los pies, en lógica, en funcionamiento correcto. Y, claro, algunas veces tenemos la impresión de que, claro, yo estoy contando lo que sería perfecto, lo que es lo correcto. Bueno, pero es que cuando tengo razón, la razón acompaña a los hechos y permite revisar y considerar en dónde están esos errores y dónde están esas situaciones equivocadas. Si no hay ninguna pregunta adicional, alguien que quiera realizar alguna pregunta final
de esta tertulia. Si no hay nadie que se anime, entonces, doctora Susana Mosquera, le agradezco mucho que nos haya podido acompañar esta noche. Hemos podido aprender mucho y de hecho, yo como siempre seguiré fastidiándola para preguntarle muchas cosas más y quizás que se pueda repetir en alguna ocasión alguna charla en este sentido. Muy bien, Leonel, muchas gracias a ti. Ya ves que, como he dicho, había estado reflexionando, pero aún no me había puesto a hablar o a escribir sobre la materia y creo que sí, corresponde hacer alguna aclaración y encantada de haber podido compartir con ustedes. Un gusto. Saludos cordiales. Nos Gracias. vemos. Cuídense. Hasta luego.